Bueno, en el programa del día de hoy no tenía que faltar los temas económicos. Estamos con una profesional, una especialista, Fernanda Vallejo. Muchas gracias por estar acá en el programa. Me surgen 1000 preguntas, más que has tenido un perfil muy mediático, lo seguís teniendo, pero has tenido antes un perfil hipermediático. El primer tema que te preguntaría es la inflación, el 2,5. El gobierno que le pone una meta que dice, señores, para el salario vamos a poner un techo, 17, 18% y demás, que esto trae aparejado un conflicto con bancarios, que bancarios pudo ganar la pulseada. Hay una pulseada que se está debatiendo, que es la de docentes, y de alguna manera quiere fijar ahí las bases el gobierno, ¿sí?, para ver si a través de los salarios puede controlar la inflación. Mira, cerramos el 2016, digamos, para empezar con un 41% de inflación. Yo digo, hagamos un poquito de memoria porque uno va como deduciendo a partir de los hechos cuáles son los patrones de conducta de este gobierno que tenemos hoy. Nunca me voy a olvidar de aquella conferencia a principios de 2016, donde el entonces ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, nos decía a todos los argentinos, pero particularmente a los sindicalistas, porque obviamente era un momento de empezar a discutir paritarias y salarios, que la inflación del año pasado iba a ser del 25%. Después redobló la apuesta a Macri diciendo que Alfonso Prat-Gay había exagerado y que iba a ser del 20%. O sea que estábamos entre el 20 y el 25%. Tal cual lo dijiste, pero me olvidé. Y terminamos en el 41%. Bueno, Prat-Gay pifió por 16 puntitos, ¿no? En su predicción, por así llamarla, en esa meta que se habían planteado para el año pasado. Y uno tiene la sensación de que el gobierno repite exactamente la misma técnica en el comienzo del 2017, ¿no? Con un Banco Central, con Federico Sturzenegger a la cabeza, que plantea unas metas de inflación que a todas luces, al menos con la foto de hoy, parecen absolutamente ficticias, entre el 12 y el 17%. Observemos que durante el mes de febrero la inflación ya duplica a la de enero, ¿no? 1,3, dice el INDEC en el mes de enero, 2,5 en febrero, para el bimestre 3,8, y esto nos da, en términos anualizados, suponiendo que se mantuviera, aunque sabemos que va a crecer en los meses siguientes porque tenemos varios tarifazos más preanunciados, pero si esto se mantuviera estable así, estamos hablando de una inflación anualizada del 25%. Imagínate la situación de los docentes, pero además del conjunto de los trabajadores argentinos, porque aquí se ha hecho algo muy desgraciado por parte del gobierno nacional, que es intentar estigmatizar al colectivo docente y algunas figuras como Roberto Baradel, por su preponderancia, por su fuerza, por las características que él tiene en particular, pero digamos que al colectivo docente como si fuera un problema de los docentes. A los docentes les están ofreciendo el 17-18% de incremento salarial para el 2017, cuando tenemos ya hoy una inflación anualizada del 25% y perdieron 10 puntos el año pasado. Quiere decir que no hay paritaria posible por debajo del 35%, solo para mantener estancada la capacidad adquisitiva de los salarios docentes en los niveles del año 2015, es decir, antes de que Mauricio Macri asumiera, ni hablemos de la famosa movilidad social ascendente, la posibilidad de que los salarios crezcan en términos reales, solo para no perder con respecto al momento previo a que el gobierno de Macri asuma al frente de la Casa Rosada. Y es un problema no de los bancarios, no de los docentes, sino del conjunto de los trabajadores. ¿Por qué podemos pensar que tuvo tanta masividad y tanto acompañamiento la maravillosa marcha que hicieron los docentes el lunes 6 de la semana pasada? Evidentemente, y esto lo sabemos todos los que somos papás y llevamos a nuestros hijos a la escuela pública, las familias están acompañando el reclamo docente, diría que hasta los niños pequeños, porque entienden, acompañan la lucha que hoy están dando los docentes, porque todos sabemos que hoy son los docentes, que son una paritaria testigo, pero mañana siguen el conjunto de los gremios en la que nos enrolamos, bueno, todos los papás de los niños que van al colegio y el conjunto de los argentinos en general. Así que la que están librando los docentes y el conjunto de los trabajadores que se expresaron el martes, el día 7, en la marcha convocada por la CGT y el resto de las organizaciones.
Y los docentes, bueno, y el gobierno del otro lado, ¿no? Por supuesto, la pulseada es una parada importante porque además acá hay que entender una cosa, y yo diría, escribí el otro día... A Fernanda Vallejos uno le pone... Es difícil repreguntar. No, te repregunto, sí, eso no es difícil, pero pone primera, segunda, tercera, cuarta, tengo que decirle, bueno, Fernanda, vamos, cerrar la idea y te quiero hacer varias preguntas. Escribí el otro día que realmente los trabajadores en la calle estaban haciendo el trabajo de los economistas, sí, ¿no? Sí, con esta discusión. Sí, totalmente. Porque acá hay que entender una cuestión muy básica en la cual el gobierno está empecinado en negar, pero no hay magia en economía, hay políticas de Estado y hay decisiones de política que se toman o no se toman. Entonces, si no hay salarios, y esto lo vimos muy bien en el 2016 y en otras experiencias del pasado, no hay consumo. Tuvimos una caída del 6,6 en febrero, es el dato más reciente que tenemos, es decir, la economía se sigue desplomando y el consumo, recordemos, expresa el 70% de nuestro producto, con lo cual hablar de reactivación y toda esta sarta de ficciones de la realidad que plantea el gobierno es realmente pensamiento mágico en el mejor de los casos o un intento de tomarnos el pelo a todos los argentinos. Entonces, sin salario no hay consumo, sin consumo no hay actividad y sin actividad se siguen destruyendo empleos en la Argentina, como ha venido sucediendo a lo largo de todo el año pasado y del corto tramo de este 2017, con lo cual la rueda sigue girando para atrás. Esto es un círculo vicioso, es una bola de nieve que si no se corta, si no se rectifica, cosa que lamentablemente no creo que suceda, aunque lo lamento, van a ser tiempos complicados para la Argentina. Fernanda, la inflación. Distintos referentes del gobierno actual, la causa de la inflación del gobierno anterior era la emisión monetaria. Sí. Bueno, en teoría el año pasado no emitieron nada, sí se endeudaron, pero no quiero, a ver, sí, te voy a interrumpir para hablarle al público, para el público. Menos de lo que nuestra economía hubiera necesitado. Pero quiero hablarle al público en general y demás. Pero bueno, culpaban al gobierno anterior de la maquinita, como decían, nosotros usamos la maquinita y se mandaron un 40% de inflación. Entonces, la primera reflexión o pregunta que uno se hace es, ¿están reviendo sus conceptos de las causas de la inflación? Porque la otra sorpresa fue devalué los empresarios. Hay dos hitos. Uno, devalué, los empresarios lo trasladaron a precios de manera automática. La otra, le dijeron, tiene precio transparente, más que transparente, le transfirieron el interés implícito que tenían las operaciones. 28% cayeron, más del 28% cayeron las ventas gracias a precios transparentes. El diagnóstico del gobierno, pues que esto va a traer futura inflación. El diagnóstico que hace el gobierno sobre la inflación. Bueno, es diagnóstico entre comillas, es una consigna típica de todo manual neoliberal, clásico, digamos, y obviamente no se verifica ni se ha verificado en la realidad jamás en la historia, ni en la Argentina ni en ningún país del mundo. Esto hay que decirlo, no hay evidencia empírica que sustancie la hipótesis del gobierno. Lo que hay sí es una causalidad inversa, si querés nos meteríamos en un terreno teórico, donde cuando hay inflación, entonces tiene que haber emisión. El Estado a través del Banco Central debe acompañar con la emisión monetaria porque siempre pongo un ejemplo pavote para que la gente lo entienda. Si vos vendés un producto, sos digamos el productor de la economía, yo soy el consumidor, me lo vendés a $1 y yo tengo $1 que lo emitió el Banco Central, te compro el producto, hay transacción en la economía, hay actividad económica. Si vos mañana me decís, no, ¿sabes qué? Te lo vendo a $2 y el Banco Central no emite $1 nuevo, esa transacción no se puede producir porque falta liquidez en la economía. Entonces, cuando hay inflación en una economía, obviamente tiene que haber un acompañamiento con la emisión de billetes para que no se produzca una recesión en esa economía. Ahora, la realidad es que la inflación en la Argentina estuvo dominada en los últimos años, particularmente, hubo varios fenómenos, porque no nos olvidemos que allá por el 2007, 2008 hubo un crecimiento brutal en el precio de los commodities agropecuarios, que son bienes, digamos, esenciales a la economía argentina, no solo porque son bienes salarios, ¿no?, que luego se derraman, digamos, esos precios al resto de la economía, sino porque son los principales productos de exportación de nuestra economía. Eso produjo un fenómeno que nosotros los economistas denominamos inflación importada como disparador, ¿no?, como elemento disparador. Pero después
Entonces, el componente inercial, digamos, de la inflación, lo que ha dominado, y sobre todo en los últimos años del periodo kirchnerista, es lo que llamamos inflación por puja distributiva, ¿no? La famosa puja precios y salarios. Con una diferencia ¿El muy paradigma de este significativa. gobierno es esa puja? ¿Cómo? ¿El paradigma de este gobierno es esa puja? Y el gobierno, aunque no lo reconoce, y nos habla de las cuestiones que tienen que ver con la emisión monetaria y otra serie de fenómenos monetarios sobre la base de los cuales pretenden justificar la inflación, pero en realidad no dejan de ser una excusa para justificar el ajuste económico, no solamente en materia de política monetaria, sino también de política fiscal, porque el cuento que ellos hacen es, bueno, había emisión monetaria porque con eso se financiaba el déficit. Es una teoría, digamos, fiscal monetaria de la inflación, ¿no? Entonces, que dicen, bueno, hay que dejar de emitir, el Estado tiene que dejar de gastar y así ajustamos cada vez más y bueno, todo es un desastre como lo estamos viendo. Pero claro, digo, implícitamente el gobierno sabe que esto funciona así, por eso han decidido instrumentar ahora sí un verdadero cepo, ¿no? Como ese latiguillo que usaban para criticar la política de administración cambiaria. ¿Que esto es un verdadero cepo? Ahora hay un verdadero cepo y es sobre los salarios, y diría que es un verdadero cepo porque, bueno, está bastante cerca de la tortura para una familia trabajadora, ver cómo se desploman en términos de capacidad adquisitiva sus salarios, ver cómo se pierden empleos y cómo se destruye la economía. Siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Cayó 25% el consumo de leche. Sí. Imagínese cualquiera que nos está viendo en su casa, cuán crítica tiene que ser la situación de una familia para que vos dejes de comprarle la leche a tu pibe. O sea, es lo último. Nosotros decimos bienes inelásticos. Es lo último que una familia deja de comprar. Primero, te dejaste de ir de vacaciones, dejaste de cambiar el auto, te ibas a mudar y no te mudaste, te quedaste en el departamento más chiquito, te dejaste de comprar ropa, usaste las zapatillas del año pasado, dejaste de usar el auto para no pagar la nafta, que también la aumentaron, y los peajes. Y lo último que dejás de comprar es la leche para tus hijos. Así ha sucedido con todos los consumos esenciales en la Argentina. Digo, más claro que eso, imposible para graficar la situación que estamos padeciendo. Bien, otro tema, el gobierno hace hincapié en las tarifas, en el desfinanciamiento que tienen estas empresas. Saquemos ahora, si querés, ceteris paribus, saquemos el tema de los intereses creados, los grupos económicos, los intereses están vinculados, Shell, etcétera, etcétera, Aranguren y todos los intereses cruzados que hay, valga sí, todos los caminos conducen a Roma. Claro, conducen a Roma. Pero vamos a abordar el tema sobre las tarifas, si hubo atraso o no hubo atraso. ¿Cuál es tu visión? Mirá, lo que pasa es que vamos a volver un poquito al tema de la inflación, sí, porque todo está articulado. Vos en una economía tenés, en una economía como la nuestra, en una economía capitalista, una economía de mercado, con un Estado que puede estar presente o se puede correr de la escena económica. Vos tenés unos precios que vamos a llamar los precios de mercado, que son los que no están regulados, la mayoría de los bienes y servicios que consumimos todos los días, precios que podemos llamar políticos, que son aquellos regulados donde el Estado tiene capacidad de intervención para, bueno, decir algo, no todo, pero algo, porque obviamente también intervienen los privados, de lo que pasa con esos precios. Entre esos precios políticos vos tenés tres grandes grupos. Los servicios públicos, la tarifa de los servicios públicos, los salarios, porque el Estado tiene una intervención también sobre los salarios, ¿no? Por ejemplo, el Estado homologa, cosa que ahora no hace este Ministerio de Trabajo, cuando hay un acuerdo paritario, es lo que sucedió con los bancarios o el año pasado con el SUTER y con algunos otros gremios. Y bueno, el tipo de cambio, que también es un precio que administra el Estado. ¿Qué es lo que ha sucedido desde que Mauricio Macri asumió? Todos esos precios sobre los que el Estado tiene injerencia han sido dejados a la buena de Dios, por así decirlo, ¿no? O librados a la
mano invisible del mercado, que en muchos casos, por lo que decías antes que vamos a dejar de lado, es la mano de los mismos funcionarios del gobierno, pero cuando juegan del otro lado del mostrador. Entonces, esto es lo que explica por qué tenemos la inflación que tenemos en la Argentina. Obviamente hubo una decisión política, como antes había una decisión política de administrar los precios para que se mantuviesen en un nivel armónico con el nivel de funcionamiento que se creía necesario para que la economía crezca y que cuando crezca generase empleo, para que pudiera haber paritarias todos los años, para que pueda haber consumo, para que la calidad de vida de los argentinos, aunque por supuesto faltaba muchísimo porque todavía había casi un 6% de desocupación antes de que Macri asuma, porque todavía había pobres en la Argentina, pero eran todos problemas que se venían persistentemente reduciendo con los años. Ahora todo eso explotó, todo lo que tenía que caer y venía cayendo creció, y todo lo que venía creciendo y tenía que crecer cayó. Y fue una decisión política del gobierno. Entonces, no se trata de que atraso o no atraso. Fíjate lo que pasó con las exportaciones. Nos decían que había que devaluar porque el tipo de cambio estaba atrasado, porque así no se podía, que así íbamos a mejorar el perfil exportador, que íbamos a resolver la cuestión de la restricción externa, la escasez de divisas, bla, 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 bla. Se mega devaluó. Se disparó brutalmente el nivel del tipo de cambio, explotaron todos los precios domésticos que tenemos que pagar los argentinos, empeoró brutalmente la calidad de vida de todos los argentinos. Y volvió a quedar Nuestras atrasado. Exportaciones industriales cayeron 10%. Y volvió a quedar atrasado. Y lo que crecieron son las importaciones, ¿no? Que se suponía que con una devaluación iba a haber menos importaciones. Es mentira, porque las importaciones están sujetas al nivel de actividad. Y obviamente no crecieron más las importaciones, porque como hay recesión, las importaciones sí necesarias, las de bienes de capital, las de bienes intermedios, las que usa la industria para producir, esas cayeron. Las que crecieron fueron las de bienes de consumo, que compiten con nuestra industria nacional, que está hecha percha, no solo porque no hay mercado interno, sino porque además entran los de afuera. Ahora tengo acá los anteojos. Aumentaron las importaciones de anteojos y armazones un 40%. Hay industria nacional de una marca, bueno, que lleva el nombre de la ex mujer del candidato a presidente, que era industria nacional, pero aumentaron un 40%. Calzado, un 60%. Realmente la Cámara del Calzado fue que dijo cómo lo está afectando, cómo lo está destruyendo, y me imagino la emergencia textil y todo lo que está pasando con el tema de importaciones, ¿no? Sí, es la situación de la industria, sobre todo de la industria pyme, ¿no? Que es el grueso de nuestro tejido nacional industrial. Realmente es desesperante. Pensemos esto, obviamente tuvieron que afrontar el incremento de todos sus costos. Sus costos internos, digamos, los insumos que adquieren de producción nacional, producto de la inflación, los insumos que necesitan importar, producto de la devaluación. Tuvieron que hacerle frente a un cambio brutal de política en materia de administración comercial, porque se decidieron abrir indiscriminadamente las importaciones y desmantelar todo el esquema de protección de nuestra industria. Y lo más grave de todo, porque nuestra industria pyme vive del mercado interno, el grueso de los productos que se realizan en nuestra industria tienen como destino el mercado interno, un mercado interno que se ha venido desplomando sistemáticamente todos los meses desde enero del año pasado y no deja de caer, ¿no? Bueno, el resultado está a la vista, la destrucción, no solamente la caída de la actividad, sino lo que viene atrás. La destrucción del empleo, las persianas que se cierran, sí. Lo mismo sucede, por supuesto, con los comercios. Bueno, la economía es una especie de cuerpo o de aparato donde hay un montón de piezas y todas esas piezas están interconectadas. Consumo y ahorro, porque en los debates siempre, digamos, lo más rico cuando uno debate con alguien que piensa diferente. No, lo que pasa es que acá se consumía mucho y lo que falta es ahorrar. Y con esto podemos, con esta misma relación, podemos sostener la teoría de las tarifas bajas, porque una tarifa baja es salario indirecto. La gente tiene más plata en la casa y lo compra en ropa, y si es ropa de origen nacional, lo vuelca para el consumo. Pero este tema de consumo y ahorro, ¿está segmentado por sector social?
Mira, es que es una gran falacia. Lo están instalando ahora. Lo del consumo y el ahorro es una gran falacia, digo, es parte, digamos, de la misma teoría que ya hace décadas que fue refutada, digo, es un planteo insostenible. Porque en realidad cuando se plantea la cuestión del ahorro, lo que se dice es, bueno, para que haya inversión tiene que haber ahorro. Pero la verdad es que, vos imagínate, vos tenés un ingreso X, suponete que una parte la consumís y otra parte la ahorrás. Bueno, para que crezcan los dos componentes de ese ingreso, tiene que crecer el ingreso. Obviamente. Supongamos, por ejemplo, ¿no? Si ese ingreso cae, ¿qué es lo más probable? ¿Que dejes de ahorrar o que dejes de consumir? Obviamente. Que dejes de ahorrar, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ya cuando vos tenés una política recesiva como la que tiene este gobierno y de ajuste sobre el conjunto de los argentinos, hablar de ahorro, bueno, es un poco mentiroso desde el arranque, porque si vos le estás recortando los ingresos a la población, pedirle que además ahorre, casi es decirles que dejen de comer. Si hablamos, digamos, del ahorro minorista, pero en términos macroeconómicos, hablando del ahorro agregado, es absolutamente falaz, y esto se ha instalado desde siempre, digo, lo instaló el desarrollismo, obviamente estuvo presente en todos los periodos dictatoriales, porque digo, siempre más o menos es la misma base teórica la que está ahí dando vueltas. Tiene componentes cíclicos. Pero la inversión, que es lo que en realidad se busca justificar, se dice, bueno, ahorro igual inversión. Esta es la equivalencia, ¿no?, en términos matemáticos que usan estas teorías en economía. Y la inversión... No sé si fuga capital es ahorro. Pero mira, bueno, la inversión está determinada y además lo demuestra la evidencia empírica. La inversión está determinada por la demanda efectiva. ¿Qué significa esto? Que cuando una economía camina, para decirlo en criollo, entonces hay inversión. ¿Por qué? No hace falta ser economista para entenderlo. Si vos tenés una empresa y vos tenés un mercado que consume lo que vos producís, entonces una vez que vos utilizaste toda tu capacidad instalada y ese mercado sigue generando ingresos y te sigue generando demanda, sigue queriendo consumir, vos pensás en instalar, suponete, una segunda planta, en incrementar tu inversión. ¿Por qué? Porque sabes que si producís más, hay una demanda que va a absorber eso que vos producís de más. Ahora, en un mercado que se achica, digo, hoy estamos en niveles de utilización de la capacidad instalada de la industria bajísimos. Estamos 10 puntos o 15 puntos por abajo de lo que son los promedios históricos de la Argentina. 15 puntos por abajo. Así es. Entonces, no hay ninguna posibilidad de inversión, por lo menos no de inversión productiva. Ellos a veces le llaman inversión a la especulación financiera. Eso para mí no es inversión. Entonces, si vos tenés el 40% de tu capacidad instalada ociosa, ¿qué vas a invertir? Primero se tiene que recuperar el mercado interno, ocupar la capacidad que tenés ociosa y recién después de que pase todo eso vas a invertir en ampliar tu capacidad instalada. Voy a hablar capacidad ociosa, lo que está diciendo Fernanda, tenés 10 máquinas, solamente usas 6. Exactamente. Disculpame, ¿no? Exactamente. Bueno, ni hablar, por ejemplo, del sector automotriz, ¿no? Está... De 10 usas 3. Tremendo. Entonces, la inversión está determinada por la demanda efectiva y fundamentalmente por el consumo. Es una variable determinante. Si hay consumo, si hay mercado interno, hay inversión. Esto lo vimos en el periodo kirchnerista. Podía gustar o no ese modelo, podía criticarse o no, pero funcionaba de esa manera y los números están a la vista. Fíjate qué es lo que pasa con el ahorro. Me decías, ¿hay ahorro, no hay ahorro? La Argentina no tiene un problema de ahorro agregado. La Argentina siempre tuvo ahorro, tiene niveles aceptables de ahorro. ¿Cuál es el problema que tiene la Argentina? Que se ha agravado significativamente gracias a la decisión política que tomó el gobierno de Mauricio Macri de liberar el mercado cambiario el año pasado. El problema es que los grandes jugadores de la economía no reinvierten esa capacidad de ahorro, de acumulación de excedentes que tienen en la economía argentina. Se lo llevan. Lamentablemente, no solamente que se lo llevan fuera de nuestro circuito productivo o para hacer funcionar otros circuitos productivos, sino que además a través de mecanismos delictuales, como hemos podido ver en los últimos tiempos, ¿no? Evasión, fuga de capitales, paraísos fiscales,
bueno, con el presidente Macri para abajo, todos los grandes empresarios, no seamos injustos, muchos grandes empresarios y muchas personas de altísima capacidad adquisitiva, que son por supuesto los que tienen mayor capacidad de acumulación de excedentes, bueno, ganan dinero en la Argentina, dolarizan, por eso había tanta rispidez, por así decirlo, con la política de administración cambiaria del anterior gobierno, porque le ponía un límite a estas conductas que para la economía son absolutamente predatorias, ¿no? Porque vacían al Estado de los recursos fiscales que debería percibir por gravar esas riquezas, esos patrimonios y esas ganancias. Luego ese vaciamiento fiscal que ellos mismos producen a través de la evasión lo utilizan como excusa para decir que hay desbalances fiscales, sí, y que hay que ajustar el gasto, pero fundamentalmente vacían a la economía de los capitales que obviamente necesita para financiar su desarrollo. Fíjate lo que pasó el año pasado con esta política de administración cambiaria. Se más que duplicó la fuga de divisas de la economía, más del 108% creció la fuga de capitales, y hoy, este año, en este 2017 que comienza, no solamente sigue vigente este fenómeno, por supuesto, sino que además se ha acrecentado fuertemente la demanda minorista de dólares. O sea que ni siquiera la confianza ¿no?, de la que tanto se alardeaba, que obviamente no es ninguna variable económica ni técnica que uno pueda medir, pero bueno, es el argumento que usaba el gobierno, ni siquiera la confianza podemos decir que esté presente en la Argentina. Fernanda, muchísimas gracias por estar acá en el programa. No, por favor, gracias a vos. Señores, vieron, programa intenso, ¿no? Con una profesional, cerramos con una profesional de lujo. Nos vemos la semana que viene con mucho más Proyecto Federal acá en Argentinísima Satelital. Chao.